la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leemos en el nombre del Señor Jesús, dice: tenemos también la palabra profética más permanente. La versión 60 dice la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, tenemos esta palabra. ¿Por qué refiero este texto para iniciar este estudio de la palabra de Dios? Porque hoy en día tenemos muchas fuentes de donde provienen supuestas profecías, supuestas visiones, supuestas predicciones acerca de los últimos tiempos. Y en lugar de poner oído a todas esas cosas que se oyen en los medios, que se escuchan a través del internet, es necesario que nosotros estemos atentos, como dice aquí, a la palabra profética, es decir, a la palabra de la profecía, eso quiere decir profética, más segura. Y dice el texto, a la cual hacéis bien de estar como atentos. ¿Atentos a qué? No a otros medios, no a otras fuentes, sino atentos a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta ese tiempo es necesario estar atento a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Jesucristo dijo en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ya lo profetizó también el apóstol Pablo cuando habló a Timoteo acerca de otras predicciones que vendrían, de otras profecías, de otras fuentes, para lo cual dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay quienes han apartado de la verdad el oído y se vuelven o se han vuelto a las fábulas. A la gente le gusta aquello que es fantasioso, aquello que es emocionante, aquello que se relata de una manera sorprendente, pues narran algunos visiones diciendo, ¿verdad? Vi un rayo, vi una luz esplendorosa, oí la voz audible como de estruendo y cosas así. Eso hace que la gente le llame la atención como si fuera eso la gran virtud de Dios. Pero son fábulas y no debemos nosotros de apartar de la verdad el oído. Debemos de seguir atentos a la palabra profética más segura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vamos entonces a abordar un tema muy importante acerca de lo que ha de venir en lo porvenir o en lo futuro o en los últimos días. Y vamos a partir de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel, el profeta de Dios, le interpretó, le reveló qué significaba aquel sueño. Esto, según la cronología bíblica, sucede poco más de 600 años antes de Cristo. Para ser exactos, la cronología bíblica sitúa o ubica estos escritos de Daniel 607 años antes de Cristo.
Bien, 607 años antes de Cristo se profetizó acerca de lo que había de venir en el futuro, en el fin de los tiempos. Y es muy importante que nosotros estemos atentos a esto. Vamos a abrir entonces ahí la escritura en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 en el versículo 29. Ahí empieza la revelación de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, que ni magos, que ni astrólogos, ni encantadores, ninguno de los caldeos pudo mostrar al rey ni dar la revelación. Sin embargo, Daniel, por la gracia de Dios, por la sabiduría que Dios le dio y le reveló, es él quien interpreta este sueño. Vamos ahí entonces al versículo 29 que dice: Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Note usted, lo que había de ser en lo porvenir, es decir, lo que había de ser en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios, el que revela los misterios y que se los reveló a Daniel, le mostró lo que había de ser a través de ese sueño a Nabucodonosor. Versículo 30 dice: A mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal. Vamos a ir enumerando 4 secciones de esta imagen, 4 partes. Vuelvo a leer el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de fino oro, la primera parte. Sus pechos y sus brazos de plata, la segunda parte de esa imagen. Su vientre y sus muslos de metal, la tercera parte de esa imagen. Versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de barro, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí tenemos la cuarta parte o la cuarta sección de esta imagen. Versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió o llenó toda la tierra. Versículo 36. Aquí vamos a declarar no lo que yo me imagine, no lo que yo piense, sino vamos a declarar lo que la Biblia dice. Versículo 36. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, refiriéndose a Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad, y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro, refiriéndose al rey de Babilonia. Refiriéndose a Nabucodonosor, le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Después dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino. Quiere decir que la cabeza de oro representa al reino de Babilonia.
La segunda parte representa otro segundo reino. Después de ti, dice, se levantará otro reino. Es decir, la parte de los pechos y los brazos de plata representan un segundo reino. Sigue diciendo, y otro tercer reino. Ahí está la tercera parte de la imagen, el vientre y los muslos de metal. Es la tercera parte de la imagen, un tercer reino. Y una cuarta parte, sigue diciendo, termino de leer el versículo 39, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto, ahí está la cuarta parte o la cuarta sección de la imagen que vio Nabucodonosor. El reino cuarto será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza y toma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Bien, entonces vemos que esta figura, esta imagen, representa 4 reinos que se habían de levantar en la tierra. El primero, ahí está claramente dicho, que era el reino de Babilonia, puesto que le dice Daniel, tú eres esa cabeza de oro, tú eres esa cabeza de oro, te representa a ti, a tu reino, tú eres esa cabeza de oro. Vamos a ver quién vino a ser el segundo reino, el tercer reino y el cuarto reino. Pero ¿por qué esta profecía tendría que ser hasta los últimos tiempos? Bueno, llama la atención que en el versículo 34, cuando están estos reinos y al cabo del cuarto reino, habla de un acontecimiento futuro, de un acontecimiento que va a hacer posible la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer, a volver ahí al versículo 34, para poder ubicar el por qué estos acontecimientos llegarán hasta ese tiempo de la venida del Señor. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahí está, fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal de plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Es decir, se esparcieron, se deshicieron, dice ahí, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a ver primeramente, proféticamente, quién es esa piedra. Vamos a ver algunas escrituras, por ejemplo, el Salmo 118. Salmo 118. Gloria a Dios, en el versículo 22, dice ahí la profecía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? Bueno, si volvemos vamos a ir al contexto que acompaña este texto y vamos a leer desde el versículo 20. Esta puerta del Señor, se está hablando de la puerta. ¿No le recuerda esto lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 10? ¿Quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo, en forma figurada, Él es la puerta. Entonces aquí está hablando de la puerta. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo.
Versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Note usted cómo relaciona esa puerta con la salvación. La única puerta de salvación es Jesucristo. Y refiriéndose a esa puerta de salvación, también dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes fueron los que se suponía que eran los edificadores? Los escribas, los fariseos, de los cuales el Señor Jesús dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron. Pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Bien, ahí estaban los que se creían los edificadores y que desecharon a la piedra, que es Jesucristo. Y esta piedra, dice el versículo 22, ha venido a ser cabeza del ángulo. Sigue diciendo versículo 23, de parte del Señor es esto, es maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. A Jesucristo también se le llama el día que hizo el Señor. Por eso Pablo dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, la noche ha pasado y ha llegado el día. ¿Quién es ese día? Ese día, Jesucristo. Recuerde que en el Génesis, cuando Dios hizo el día, dice, y llamó Dios a la luz día. Día y luz, según la Biblia, es sinónimo. A la luz llamó día. Y Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es ese día que hizo el Señor, pero también, como dice aquí, Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a comprobar la importancia profética de señalar a Jesús como la piedra que vino a ser el fundamento de la iglesia. Hechos capítulo 4, leemos desde el versículo 10 al 11, dice en el nombre del Señor Jesús, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Refiriéndose a Jesús entonces, dice el versículo 11, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Jesucristo es la piedra. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice en el nombre del Señor Jesús la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra angular de esta edificación, que en forma figurada es la iglesia como un gran edificio, como un templo para morada de Dios en espíritu. Jesucristo es la piedra angular. También vemos Primera de Pedro, donde el mismo Pedro testifica en su carta quién es esa piedra angular. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, gloria a Dios, versículo 4. Al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en ella no será confundido.
Obviamente que esa piedra no se trata de creer en una piedra literalmente, sino que esa piedra es Jesucristo. Versículo 7, ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. ¿Tropiezan en la palabra o tropiezan en la piedra? Bueno, resulta que la piedra y la palabra es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra y Él es también la piedra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a ver otra escritura en Mateo, el Evangelio según Mateo 21, capítulo 21 del Evangelio según Mateo, versículo 42. Está hablando aquí el Señor Jesús y dice de la siguiente manera: díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Bendito el nombre de Jesús. Y se dieron por entendidos los fariseos, porque el versículo 45 dice: y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que ellos eran los edificadores que estaban despreciando o desechando a la piedra angular que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es visto en esta profecía de los últimos tiempos de Daniel capítulo 2 como la piedra que va a ser cortada y que va a herir a la imagen, la cual está constituida de 4 secciones. Cada sección representa un reino, 4 reinos que se levantarán en la tierra, y el Señor es el que termina con esos reinos. El Señor le da fin a esos reinos. Y volviendo al capítulo 2 de Daniel, el versículo 35, la última parte de este versículo dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué quiere decir en la Biblia un gran monte o un monte? Vamos a ver algunos pasajes, comenzando ahí propiamente con el mismo Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos ahora a ver qué en la profecía de Daniel, qué significa ese monte que va a llenar toda la tierra. Daniel capítulo 9, versículo 19 y 20, dice en el nombre del Señor Jesús: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba haciendo este ruego el profeta? Dice: por tu ciudad y sobre tu pueblo. Y refiriéndose a la ciudad y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, dice la parte final del versículo 20: derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios.
¿A qué representa ese monte? Ese monte representa un pueblo, representa su ciudad, representa en pocas palabras un reino. Y vamos a verlo también en otras escrituras. Isaías capítulo 2, libro del profeta Isaías, en el capítulo 2. Si usted me tiene paciencia y con paciencia vemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a saber qué es o qué reinos son cada una de las partes de esa imagen que vio Nabucodonosor. Isaías capítulo 2 dijimos, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 al 4. Dice ahí la escritura: y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado, ¿qué cosa? El monte de la casa del Señor. Está hablando de un monte, pero vamos a ver que habla en forma profética o en forma figurada, en forma simbólica. Será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Así dice la versión antigua o casi de Reina. La casa, el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las gentes, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No se alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Está hablando en forma simbólica del monte, el monte del Señor, refiriéndose a su reino, de donde saldrá la ley y saldrá la palabra del Señor. Subamos al monte del Señor para que nos enseñe en sus caminos. Y desde ahí, como todo un reino, juzgará entre las naciones. Entonces, un monte, o este monte que habla la Escritura, se refiere a un reino. Isaías, ya que estamos ahí en Isaías, vamos al capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Repito, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, o sea que no es literalmente un monte, un cerro, no. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Ese monte entonces es la tierra que será llena del conocimiento del Señor, un tiempo profético en que el reino de Dios va a gobernar, el reino de Dios va a dominar, sí, aquí sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese reino o ese monte representa un reino. Gloria a Dios. Salmo 2, o Salmos capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 2. ¿Lo tenemos? Vamos ahí a ver este salmo profético en el cual dice, versículo 7: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Hablando del dominio del Señor Jesús, cuando viene a establecer su reino, ¿sí? Su reino aquí en la tierra.
Versículo 11, servir al Señor con temor y alegraos con temblor. Besar al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pero hablando de esto, voy al versículo 6 donde dice: yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Habla de un rey, habla de este dominio, habla de esta forma de gobernar de parte de Dios, y dice: yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, hablando en forma simbólica de monte como de reino. Salmo 15, Salmos capítulo 15, vamos a leer también el versículo 1 y versículo 2, dice ahí la palabra de Dios: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá dónde? En el monte de tu santidad. Y lo dice ¿quién? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. No se trata de que los que andan en integridad y hablan verdad en su corazón vayan a morar en un monte o en un cerro literalmente, no, sino que se refiere al monte o al reino de su santidad, donde está su tabernáculo, donde está su morada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 24 también hace referencia al monte como reino. Salmo 24, dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 al 3. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en dónde? En el lugar de su santidad. Y luego ya dice, ¿quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Otra vez, el monte del Señor no es un monte literalmente, no es un cerro o una colina, sino que es el reino del Señor. Entonces vemos cómo claramente la Biblia en forma simbólica habla de ese monte como el reino. Salmo 43, ya que estamos ahí en los salmos, vamos al Salmo 43, versículo, gloria a Dios, versículo 5. El 3, disculpe, el versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad. ¿Y a dónde? Y a tus tabernáculos, y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. Entonces, otra vez monte, el monte de su santidad, refiriéndose al reino de Dios, donde está el altar de Dios, donde están sus moradas, sus tabernáculos. No es un monte literal entonces, no es un cerro, sino que es el reino, un reino. Vamos ahí ya, ahí mismo, pero en el Salmo 48, Salmo 48, versículo 1 y 2. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Otra vez, el monte. Y luego dice que es ese monte: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Ahí queda descartado, pues el versículo 2 dice
que es a la vez hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿Quién? El monte de su santidad o de su santuario. Y lo dice, termina diciendo el versículo 2, que ese gozo de toda la tierra es el monte de Sión, el reino de Sión a los lados del Aquilón. Y luego dice, la ciudad del gran rey. Entonces, si ese monte que se forma en Daniel capítulo 2, versículo 35, es el reino de Dios, quiere decir que esa piedra que es cortada, no con mano, y que hiere a la imagen, hiere a los reinos que estaban aquí en la tierra, esa piedra que llega para terminar con los otros reinos, es la venida del Señor Jesucristo. Esa piedra es el Señor Jesucristo que termina con todos los reinos de este mundo. O bien con el último reino corrupto, malvado que esté en pie, el Señor termina con ese reino para establecer un gran monte, es decir, para establecer un gran reino, sí, aquí sobre la tierra. Entonces, esta profecía de Daniel 2, por eso nos habla de los últimos tiempos, hasta que suceda la venida del Señor y hasta que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Vimos en estudios pasados el tema, por ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia, que Dios en su venida, la iglesia sale no a irse con él a los cielos, sino que sale a recibirlo, es decir, como que hace una U, lo recibe y nos regresamos con él, porque enseguida el Señor establece un reino aquí en la tierra de 1000 años, un reino de justicia, un reino que cumplirá lo que dice la Escritura en Isaías 32:1. He aquí que en justicia reinará un rey, hablando de Jesucristo, y príncipes presidirán en juicio. Entonces estos 4 reinos sucederán hasta que venga la venida del Señor a establecer su reino. ¿Quiénes son esos 4 reinos? Bueno, el primero ya vimos que es precisamente el reino de Babilonia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo acerca de los otros reinos. Después, dice Daniel 2, versículo 39, después de ti se levantará otro reino menor que tú. Vamos a ver en el libro de los Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 36. Segundo libro de los Reyes, esto narra las historias del pueblo de Israel en el tiempo de sus reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 36. Gloria a Dios. No, disculpen, es segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Versículo 6 dice: y subió contra él, o sea, contra el rey de Judá, de Jerusalén, subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas, lo llevó a Babilonia. Bien, el versículo 20, hablando de este dominio que tuvo Babilonia, dice: los que quedaron del cuchillo, pasáronlos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hubo un tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el reino de ¿quién? De los persas. Según la Biblia, la historia de las crónicas
Eso significa las crónicas, los relatos, la historia de los reyes. En este versículo 20 nos dice claramente que Babilonia prevaleció hasta que vino el reino de los persas. Quiere decir que los persas vinieron a ser ese segundo reino que habla aquí la Escritura. Bien, el reino de los persas. En forma paralela a esta profecía de la imagen que ve Nabucodonosor, se habla de otras profecías, por ejemplo, de 4 bestias que representan en realidad las mismas 4 partes de la imagen que vio Nabucodonosor. Pero vamos a entrar un poco más en ese tema después. Mientras quiero que veamos cómo los medos y los persas sucedieron o siguieron enseguida de Babilonia. Históricamente, es más, hay una Biblia que contiene las fechas o la cronología en que sucedieron estos eventos. Babilonia reinó aproximadamente del año 605 a.C. al año 539 a.C. Enseguida, los medos y los persas, vamos ahí a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo, vamos a resumir un poquito al versículo 24. Lo tenemos hasta el 31. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mené, contó Dios tu reino y ya lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue roto y es dado ¿a quién? A medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Caldeos es igual a babilónicos. Y dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, el reino que sucedió a Babilonia fueron los medos y los persas. Estos gobernaron del año 538 al año 331 antes de Cristo. Repito, del año aproximadamente de 538 al 331 antes de Cristo. Y como ya vimos también en el segundo libro de Crónicas 36:20, Babilonia prevaleció hasta que llegaron los persas, los medos, y tomaron el reino. Bien, entonces, ¿cuál es la tercera parte de la imagen que vio Nabucodonosor? Volviendo a Daniel capítulo 2, dice ahí la escritura, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Ahí va el segundo, que son los medos y los persas. Y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. ¿Cuál es ese tercer reino? Vamos a ver en Daniel capítulo 8, versículo 3 al 7, en el nombre de Jesucristo, dice: y alcé mis ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, es decir, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase,
Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Aquí vemos una lucha entre un carnero y un macho cabrío, que finalmente quien sale victorioso es aquel macho cabrío. ¿Quiénes son estos dos símbolos, estas dos representaciones? El versículo 20 y 21 nos lo dicen de ese mismo capítulo. Lo leemos. Aquel carnero que viste tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Es decir, ahí está esos dos cuernos, uno representando a los medos y otro a los persas. Y el versículo 21 dice, y el macho cabrío es el rey ¿de qué? De Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. La historia dice que ese rey primero que tuvo Grecia fue Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, quien vino a dominar sobre el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, valga la redundancia otra vez, entonces, el reino que vino a suceder a los medos y persas fue precisamente los griegos. Capítulo 10 de ahí mismo de Daniel nos lo confirma. Capítulo 10 de Daniel, versículo 20. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Entonces, históricamente, si usted quiere comprobar eso también en la historia, en las enciclopedias, ¿quién sucedió a los medos y a los persas? Fue precisamente Grecia. Y eso lo está diciendo la Biblia, la Escritura nos lo está declarando. Grecia vino a dominar en el mundo antiguo del año 330 antes de Cristo al año 146 antes de Cristo. Bien, y a partir de ahí, el tiempo transcurre, vamos a ver un poquito sobre el que más nos interesa, este cuarto reino. El cuarto reino o la cuarta parte de la imagen que vio Nabucodonosor, que es igual a la cuarta bestia, por cierto, de Daniel capítulo 7. Vuelvo ahí a Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste, los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil, pero habla del mismo reino. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Una mezcla que posteriormente vamos a ver que esa mezcla es un aspecto político que tiene este reino como todos los demás, pero también otro aspecto que parece frágil, que parece inofensivo, que es el aspecto religioso. Este
reino se caracteriza porque viene a tener una faceta política y militar y otra faceta religiosa, el cuarto reino. ¿Quién es el cuarto reino? Vamos a ver otra característica que habla de este cuarto reino. Vamos ahí a ver, bendito el nombre del Señor Jesús, en Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 23 en adelante. Dice ahí la escritura: y al cabo del imperio de estos, termina hablando anteriormente de Persia, de los griegos. Ya cuando se terminen estos, dice el 23, al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantarás un rey altivo de rostro y entendido en dudas. No es un personaje, sino es también este rey representando a todo un reino. Versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Subraye, tome nota de esto, que este reino no es con su propia fuerza, sino vamos a ver que este reino, Satanás le da su poder y su trono y grande potestad. Actúa con la fuerza de Satanás, según dice la escritura en Apocalipsis 12 y también en Apocalipsis 13. Vamos a verlo posteriormente, pero vamos a seguir leyendo aquí Daniel 8, versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Este reino tiene la característica de destruir al pueblo de los santos, de perseguirlos y aún de matarlos. Versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Otra de las cosas, se caracteriza porque viene con engaño. En su corazón, dice, se engrandecerá, y con paz, oiga, hasta predicando de paz, destruirá a muchos. Y dice, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Cabe notar, quiero hacer notar que la versión, la Biblia de las Américas, tiene esa palabra príncipe de los príncipes, la primera palabra príncipe con P mayúscula. Otra versión también dice, hará frente al príncipe de los príncipes, mas sin mano será quebrantado. Bien, entonces, ¿quién es el reino que se levantó contra el príncipe de los príncipes? Al grado de que con su fuerza militar lo llevó a la cruz del Calvario. Exactamente, fue Roma quien se levantó contra el príncipe de los príncipes. Además, Roma se caracteriza porque aún políticamente, haciendo alianzas de paz, logró conquistar muchos pueblos. Sí, les decía, dame tributo, págame impuestos y no te destruyo. Sí, y con alianzas de paz logró conquistar a muchos pueblos. Pero también cuando entra en su faceta religiosa, usa una predicación de paz, usa también el engaño para poder engrandecerse, para poder hacerse grande. Otra característica tiene aquí, nos está describiendo a este reino que destruiría al pueblo de los santos. ¿Cuál fue el reino que en los primeros 3 siglos de la historia persiguió a los cristianos y los mató y los llevaba al Coliseo? Ya lo dije, al Coliseo de Roma. ¿Sí?
Usted lo puede leer en la historia. Los primeros 3 siglos de la historia después de Cristo fueron persecuciones contra los cristianos. Los mataban horrendamente, los echaban a los leones, los convertían en antorchas humanas, en hogueras de fuego. Ahí morían muchos cristianos, el pueblo de los santos. ¿Y cuál es el reino que le hizo guerra y que destruyó a muchos santos de esta manera? Claro, a esos santos el Señor les dijo o nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. A esos santos el Señor ha dicho: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no paró ahí. Eso fue en su faceta política y militar, pero también en su faceta religiosa. ¿Cuál fue el reino que mató a muchos cristianos considerados herejes en el siglo XV y en el siglo XVI, en la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada? Alguien la ha llamado más bien la Satánica Inquisición. Cruel, tremenda, en su aspecto o en su faceta religiosa, mató a muchos santos, destruyó a muchos santos, llevándolos a la muerte, a la hoguera, a ser sacrificados, a ser torturados. Ahí está. Pero no se preocupe, porque ya el líder de esa gran religión, a finales del siglo pasado, dice que pidió perdón, pero reconoció todas las atrocidades que hicieron. Bien, entonces, este reino es el reino de Roma. Con las características antes mencionadas, no nos cabe duda de que fue Roma quien se levantó llevando a la cruz del Calvario al príncipe de los príncipes. Se levantó contra él. No nos cabe duda de que este reino con paz y con engaño ha dominado a muchos. No nos cabe duda de que este reino, en su faceta militar y política, destruyó a muchos santos, llevándolos a la muerte al Coliseo romano, pero también llevándolos a la hoguera en la llamada Santa Inquisición. Este reino, en su forma política y militar, prevalece desde el año 146 a.C., tome nota de ello y lo puede usted checar en alguna enciclopedia o investigando. 146 a.C. al año 476 después de Cristo. Pero pareciera que ahí terminó para muchos el reino o el imperio de Roma. Pero ¿sabe qué? No terminó. Ese reino iba a estar presente hasta que venga la piedra que fue cortada no con mano de hombre, que es la venida del Señor Jesucristo, y que hizo un gran monte. Pero ¿cómo iba a estar prevaleciendo ese cuarto reino? Ya para finalizar y para que no se quede con esa duda, ya después podemos ahondar más en el tema. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Gloria a Dios. Al 3. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Aquí Juan da una descripción más clara de esta bestia, pero Daniel también la menciona y solamente quedó tan asombrado que solamente se limita a decir que era espantosa y terrible en gran manera. Bien, el versículo
3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, como que la mataron, se acabó, pero ¿qué cree? La llaga de su muerte fue curada, fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí está, fue sanada esa herida. Al parecer el reino de Roma terminó en el año 476 después de Cristo, pero lea usted un poco de historia. Es más, hasta en los libros de texto usted se va a dar cuenta, leyendo, sobre todo me parece que es el de 5º grado, menciona cómo el poder de Roma en su forma religiosa seguía teniendo poder sobre toda Europa. Ellos eran quienes imponían reyes, ponían reyes, quitaban reyes, daban tierras, quitaban tierras, tenían un gran poder. Y para que usted se dé una idea, todavía en el siglo XVI, o cuando se proclama, o cuando vienen los supuestos conquistadores de España en el siglo XVI, y que posteriormente en el año 1810 a 1820 y tantos se declara la independencia de México. ¿Quiénes creen ustedes que pusieron al emperador, al primer emperador, Agustín de Iturbide, y dónde lo coronaron? Bueno, vea, hasta hay una imagen en los libros de texto de 5º grado. Fue en la Catedral de la Ciudad de México en el año 1821, coronado por los obispos en ese lugar. Fíjense el poder que tenían y que siguen teniendo en los gobiernos, en las naciones, y ahora en su forma religiosa. Por eso ese reino no ha acabado. Ese reino, según la profecía, va a estar hasta que venga el Señor Jesús. Hay mucho que ver sobre este tema, muy interesante, y como les dije antes, vamos a ver los últimos tiempos. Y vamos a ver cómo este reino pues impone sus reglas, sus restricciones, y habla también de que los marcará en su mano o en su frente. Bueno, vamos a ver cómo es esto. ¿Será esto una cuestión literal? Vamos a ver todo eso con detalle, en qué tiempo va a suceder esto. Sí, pero ya será en los próximos estudios, si Dios quisiere y viviéremos. Vamos a finalizar esta parte de este primer estudio en el nombre del Señor Jesús, y se pide la oración por la familia López Manjarres allá en Guamúchil, Sinaloa, para que Dios bendiga a esta familia y supla toda necesidad. Sea Dios obrando en los corazones, abriendo el entendimiento también. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias porque por tu palabra nos revelas lo que ha de venir en los venideros tiempos. Muchos están atentos a diferentes voces que se oyen en los medios sociales, voces que señalan fechas, que de hecho han señalado fechas pasadas y siguen señalando fechas, acontecimientos que vienen. Sin embargo, no están escritas en tu palabra, han sido profecías fallidas. Señor, lo que sí es verdadero es lo que está escrito. Por eso tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Permite que tu palabra, la revelación de tu palabra, obre en los corazones, obre en los entendimientos, toca los corazones, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, y que no seamos disipados, que no seamos desenfrenados por ignorar la profecía, pues está escrito que la profecía nos da visión para no desenfrenarnos, para no desviarnos de tu propósito. Ayúdanos a estar atentos entonces a la palabra profética más segura. En el nombre de Jesucristo, danos palabra, pero abre también los entendimientos. Gracias, Señor Jesús, toca los corazones.